no rechaza a nadie. Y para Dios no es un problema trabajar con una persona que cometió errores en su vida, ha fallado, se ha equivocado, ha sido una persona llena de debilidades y de muchas cosas que mejorar. Dios se une y trabaja con la persona más simple, más inapropiada. Cuando Dios se une con esta persona, cuando Dios trabaja con esta persona, cambia la historia de su vida. Como ejemplo hoy, yo voy a usar 3 sucesos de la Biblia. En el libro de Josué, en el capítulo 6, nosotros encontramos que los mensajeros de Dios llegaron a Jericó. La ciudad de Jericó era enemiga del pueblo de Israel. Ellos estaban en el camino por donde Israel tenía que pasar para llegar a la tierra prometida. Josué envía mensajeros a Jericó para espiar, para verificar qué tal es la ciudad por dentro, cómo son las cosas, y llevar información a Josué. Los mensajeros de Israel, unos cuantos hombres de Dios, estaban en Jericó observando el movimiento, cuando de pronto alguien los denunció y la policía se enteró de que los mensajeros de Dios andaban por Jericó, perseguidos de muerte, a punto de ser arrestados y ejecutados. Los mensajeros de Dios tratan de esconderse y no había dónde entrar. Por fuerza de la circunstancia, ellos entraron en una casa de prostitución, en un lugar donde las prostitutas vendían sus cuerpos, donde cualquier hombre era bienvenido. Y los hombres de Dios, los mensajeros de Dios, para salvar sus vidas, se metieron en aquel lugar. La jefa de las prostitutas, llamada Rahab, los escuchó. Y ellos dijeron: no somos clientes de ustedes, no queremos acostarnos con ninguna de tus chicas, mujer. Pero sepan una cosa: Dios pondrá esta ciudad entera abajo. Dios destruirá Jericó. Y a menos que ustedes se arrepientan y acepten la palabra de Dios y sometan sus vidas a Dios, ustedes también se van a caer, serán destruidas junto con la ciudad. Rahab se arrepintió y recibió la palabra de Dios y creyó en el mensaje de aquellos hombres de Dios. Y dice la Biblia que aquellos hombres garantizaron a ella y a su familia que cuando toda Jericó fuese destruida, ella y su familia serían preservados. Allá en Josué capítulo 6, versículo 17, y será la ciudad maldita ante los ojos del Señor, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, su papá, su mamá, sus hijos, su familia, por cuanto recibió a los mensajeros de Dios que fueron enviados. Era una prostituta, jefa de las prostitutas, su casa era un lugar de prostitución, mas aún así ella
abrió su corazón y recibió los mensajeros de Dios. Y quiso una vida nueva. Creyó para ser mujer nueva, persona nueva. Eso muestra que Dios no discrimina a nadie. Desde que la persona quiera ser una nueva persona y tenga coraje para dejar todo atrás y entregarse a Dios al 100%, derramando su vida, derramando su sangre en el altar hasta la última gota. Pero Rahab no ha sido un caso único, una única persona a quien Dios ayudó, le tuvo misericordia y le dio un nuevo comienzo para su vida. Hubo un otro hombre en la Biblia llamado Jefté. El papá de Jefté era un hombre de buena condición económica. Y hay hombres que no pueden tener dinero porque cuando tienen gastan en orgías, vicios, drogas, alcohol, prostitutas, aventuras en la vida, haciendo todo lo ilícito. Para que usted tenga dinero y poder, primero necesita tener carácter. Porque riqueza sin carácter le llevará a la destrucción, arruinará su vida. Ustedes conocen casos de artistas, deportistas, actrices, personas que están siempre vistas en los medios de comunicación, que ganaron mucho dinero, se volvieron muy famosos, pero les faltó carácter. Y porque les faltó carácter, gastaron mal su dinero en vicios, drogas, alcohol y tantas cosas feas. Terminaron arruinándose a ellos mismos y perjudicando las vidas de otras personas. Bueno, el papá de Jefté, un hombre adinerado, un hombre con posesiones, tuvo un caso con una prostituta y entonces nació Jefté. La señora no lo quiso y el papá llega en casa con Jefté en sus brazos, el paquetito para mostrar a su esposa: mi amor, traje un regalo. ¿Y quién es el regalo? Jefté. La señora, en aquel tiempo las mujeres no tenían ni voz ni voto, calladita tuvo que recibir al pequeño y criarlo junto con sus demás hijos. Pero los niños crecieron y los hijos legítimos del matrimonio dijeron a este que había llegado después: tú no vas a heredar las riquezas y los bienes de nuestro papá, porque tú eres hijo de otra mujer. Y le fueron haciendo la vida imposible. En la mañana, cuando iban a desayunar: vete de aquí, hijo de no sé quién. Y al momento de comer el almuerzo y la cena, provocaciones e insultos. El chico no merecía ser maltratado. O alguno de ustedes pudieron escoger a la mamá cuando nacieron. Nosotros no podemos escoger a nuestros papás. Jefté no tenía culpa de haber nacido de un caso extraconjugal. Pero el mundo es cruel, la vida es injusta y las personas casi siempre son malas. Y la cosa se fue empeorando con el paso del tiempo, y cuando Jefté se hizo adolescente, tuvo que irse de la casa. Yéndose por la vida, se reunieron con Jefté toda clase de delincuentes, asaltantes, drogadictos, borrachos. Gente de la calle se unió con Jefté. Pero a pesar de su niñez infernal,
pese a su adolescencia cruel, terrible, la Biblia presenta a Jefté en Jueces capítulo 11. La Biblia presenta a Jefté con estas siguientes palabras. Era Jefté esforzado y valeroso. Era un chico esforzado y valeroso. Confiaba en el Dios de Abraham. Temía a Dios y no ponía su condición como excusa para hacer cosas malas. En lugar de que él se corrompiera con esa gente que se unió con él, Jefté tenía decisión de servir a Dios y traía esa gente torcida, esa gente mala para el camino correcto. Quien se juntaba con él, que robase, dejaba de robar. Que se emborrachaba, dejaba de emborracharse. Que practicaba la delincuencia, dejaba la delincuencia. Y Jefté fue formando un ejército de personas regeneradas, recuperadas y transformadas. El mundo da muchas vueltas. Y cuando vino la guerra, el ataque de los enemigos contra el papá de Jefté y contra la ciudad, entonces todos los hombres importantes de la ciudad rogaron a Jefté, pidieron a Jefté: con tu ejército que formaste, defiéndenos de nuestros enemigos. Y Jefté, con la bendición de Dios, defendió al pueblo y se volvió caudillo de toda la gente. Y no fue vengativo con sus hermanos, no fue vengativo con su madrastra, con su papá. Pagó el mal con el bien. Y él tenía todos los motivos para cometer venganza. Mas quien es de Dios, perdona y deja el pasado atrás. Amén. Entonces, fíjense, primero Dios trabajó con Rahab, la jefa de las prostitutas. Ahora Dios trabaja con un chico, hijo de una prostituta. Fíjense cómo Dios no discrimina a nadie. Él trabaja con cualquier persona que oiga su voz, que reciba su dirección, que tenga coraje de decirle: Señor, mi vida ha sido un escombro, mi vida ha sido una basura, mi vida ha sido una ruina. Me equivoqué muchas veces, he fallado, he tenido un mal comienzo. Mis primeros años de vida, mi juventud, mi adolescencia, he sido un mal hijo. He hecho llorar a mi mamá. En mis primeros años de matrimonio he hecho llorar a mi esposa. He hecho sufrir a mi mujer, a mi marido. He sido un mal alumno en la escuela. He sido una persona que me equivoqué más de una vez. Pero yo quiero entregarte mi vida y quiero comenzar de nuevo. Quiero darte mi ser, mi futuro, mis angustias, mis penas, mis dolores, mis debilidades y también mi fe, mi amor. Derramar mi sangre en tu altar hasta la última gota y que tú trabajes conmigo. Dios le recibe si usted se entrega. No importa que tan asqueroso haya sido su pasado. El tercer caso que quiero hablarles hoy, allá en 1 de Samuel capítulo 22, versículo 2, ustedes van a encontrar en sus Biblias. Vaya tomando nota para leer en su casa. Se juntaron con David todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en
amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando David fue ungido por Dios para ser rey de Israel, y David comenzó su trayectoria hasta que fuese establecido su reinado, el pequeño David formó un equipo que trabajase con él, y guiado por el Espíritu Santo, las personas reclutadas por David fueron todos los que estaban afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que tenían amargura de espíritu. Y David fue jefe de ellos y los regeneró, los transformó, los recuperó y transformó lo ordinario en extraordinario. Dios toma las personas más simples, con amargura de espíritu, endeudados, pobres, quebrados, arruinados, infelizes, fracasados, y Dios transforma cada persona en victoriosa, campeones, exitosos, vencedores. Para eso Dios nos ha llamado. Y Dios no se equivocó cuando nos llamó. Pero ¿qué había en Rahab? ¿Qué había en Jefté? ¿Qué había en estos 400 hombres reclutados por David, que más tarde vinieron a ser sus guardias de seguridad en el palacio? ¿Qué había en ellos? ¿Por qué Dios llama personas pecadoras, personas llenas de defectos, personas pequeñas, personas afligidas, sufridas, frágiles? Porque Dios trabaja así. Él toma a la persona, le da un nuevo comienzo para su vida, se une con cada uno que quiera, y Dios levanta a esta persona para que el mundo sepa, para que el mundo se dé cuenta cuán grande es Dios. Es lo que Dios quiere hacer con usted. Pero todos estos personajes de la historia tenían algo en común. Eran totalmente entregados a Dios. Eran totalmente dispuestos para Dios. Tuvieron coraje de decir no para el diablo, no para el mundo, no para su propia voluntad, y decirle sí, Dios mío, heme aquí, me entrego a ti, soy tuyo, y me entrego hasta la última gota de mi sangre. Si usted tiene esa decisión, tiene coraje de hacerlo, y no con palabras, sino que con actitud, viene al altar y da a Él toda su vida, entonces usted será un exitoso, campeón, vencedor, victorioso, y su nombre va a entrar en la historia de los grandes, y usted mostrará al mundo la grandeza de Dios. Era lo que quería decirles en este día. Si Dios habló con usted a través de este mensaje, compártalo e inscríbase en nuestro canal, y no se olvide de activar las notificaciones para así recibir los próximos mensajes.